Hola, mi nombre es Giovanni Ospina y te doy la bienvenida a Seguridad en 3 minutos, una dosis perfecta de información y novedades. Durante los ensayos no destructivos realizados en materiales o en soldaduras, los líquidos penetrantes son una de las alternativas más utilizadas. Pero, ¿cómo debe ser su proceso? Veamos entonces. Un ensayo no destructivo NDT es la prueba practicada a un material que no altere de forma permanente sus propiedades mecánicas, físicas o químicas, buscando verificar la homogeneidad y continuidad del material, analizando y detectando discontinuidades superficiales e internas en materiales o en soldaduras. Los tipos de ensayos no destructivos en soldadura son ensayo con líquidos penetrantes, ensayo visual, ensayo con ultrasonido, inspección con partículas magnéticas, inspección por radiografía e inspección por rayos gamma. El ensayo con líquidos penetrantes consiste en la aplicación de un líquido sobre la superficie a examinar que penetra por capilaridad en las imperfecciones de la soldadura, permitiendo identificar poros y fisuras. Existen dos tipos de líquidos penetrantes: los fluorescentes, que contienen un colorante altamente visible bajo luz negra o ultravioleta, y los no fluorescentes, que contienen un colorante de alto contraste bajo luz blanca, que son los más utilizados. El kit está compuesto por 3 recipientes en spray, un limpiador, un líquido penetrante y un revelador. Utilizando preferiblemente guantes de protección, el primer paso es aplicar el limpiador en toda la superficie, esparciéndolo con un paño limpio que no deje pelusas, de la forma más detallada posible, dejándolo secar por unos pocos minutos hasta que evapore. Luego, aplicar el líquido penetrante de manera uniforme, teniendo en cuenta que el tiempo ideal de secado dependerá exclusivamente de la temperatura ambiente, pudiendo variar entre 10 y 30 minutos. Pasado este tiempo, retiramos el líquido penetrante, incluso volviendo a aplicar un poco de limpiador, no directamente sobre la superficie, sino aplicándoselo a un paño hasta que quede perfectamente limpio. Aplicamos una capa ligera de líquido revelador y dejamos secar entre 10 a 15 minutos. Como el líquido penetra en cualquier lugar donde existen aberturas imperceptibles para el ojo humano, se podrán evidenciar grietas y discontinuidades internas. No todas las marcas rojas son por fallos. Se puede notar líneas generadas por la diferencia de sección entre el cordón de soldadura y la placa base. Y es justo ahí donde el inspector de soldadura determina los posibles fallos basado en los códigos y normas, como pueden ser ASME, API, AWS y ASTM, entre otras. Como sé que te gustó, suscríbete a mi canal. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación de cada publicación semanal y sigas conociendo lo que la industria, el internet, las marcas y yo sí queremos que sepas.